Bueno, y como les decíamos, los efectos de este coronavirus que no deja a nadie sin que finalmente tenga alguna consecuencia están en los mercados. Y es lo que vimos durante la jornada de ayer. El coronavirus está teniendo un fuerte impacto en la economía mundial. El dólar, por ejemplo, superó la barrera de los 850 pesos en nuestro país, en lo que el Banco Central anunció medidas para apoyar una liquidez en el corto plazo. Ahora, ¿quién gana? ¿Y hay alguno que gane? ¿Y quiénes son los que más pierden por esta volatilidad de la divisa norteamericana? Es lo que queremos analizar junto al gerente general de Rubix, Sergio Tricio, que está con nosotros. Sergio, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. A ver, cuando vemos que la Reserva Federal ya hace 2 intervenciones durante una semana, finalmente preocupa y se da cuenta que las comunicaciones que había tenido el presidente Trump llevaron a que no se minimizaran los efectos que tiene este coronavirus a nivel mundial. Y por otro lado, el anuncio que hizo durante las últimas jornadas de esta suspensión de los viajes que vinieran desde Europa, ¿dramatiza aún más la situación o no necesariamente fue un gatillante? Yo creo que sí, se mezclaron varias cosas que son muy preocupantes. De hecho, la primera intervención del Banco Central de Estados Unidos, que fue esta baja de tasas sorpresiva, muchos decían que bueno porque impulsa la economía, pero también deja entrever que tomar una decisión de este tipo tan significativa en una reunión extraordinaria suele ser una mala noticia porque se está anticipando en un escenario muy adverso que es lo que estamos viviendo hoy en día. Y lo que ha pasado en las últimas jornadas es que lo único que ha dado cuenta de que funciona o se logra controlar este crecimiento exponencial del coronavirus es cerrar todo y básicamente llevar la misma estrategia que hizo China y que ha tenido buenos resultados. Por lo tanto, lo que se hace ahora en Europa es precisamente lo mismo. Hemos visto imágenes bastante sorprendentes de que no anda nadie en las calles de Italia, también está pasando en otras partes de Europa y ahora también lo mismo se está trasladando a Estados Unidos. Entonces, cuando vemos una situación de esta magnitud, en donde el mundo se está frenando, literalmente, y cerrando fábricas y cerrando absolutamente toda la actividad económica, obviamente que el impacto económico va a ser muy fuerte. Y lo que no se sabe, y por ende los mercados todavía están interpretando esta información, es hasta cuándo va a durar. Porque puede ser una cuarentena de 15 días, un mes y todo vuelva a la normalidad, o puede que esto se extienda mucho más tiempo. Ahora, vemos que los países se están blindando. Una situación que en nuestro país todavía ni siquiera se han cerrado colegios, que tal vez es lo más inminente, lo que han dicho las autoridades de salud respecto de cuando se pase a la siguiente fase de esta enfermedad. Pero en definitiva, incertidumbre, que era una palabra que la habíamos ocupado mucho durante el último tiempo. Sí. Y ahora, tal vez, inmunidad son los dos conceptos que más están definiendo lo que va a ocurrir. ¿Qué es lo que pasa con esta paralización y este blindaje que hacen los países? ¿Cuáles son los sectores más afectados? Bueno, los que primero vieron el impacto fueron sin duda las aerolíneas y todas las empresas que están ligadas al sector turismo. Lo hemos visto en las últimas semanas, cómo se están tratando de hacer ofertas, promociones y tratar de no dejar que se estanque absolutamente el sector turismo. Las acciones, por ejemplo, Royal Caribbean había caído en estas últimas semanas, desde el pico hasta ahora un 70%. Entonces, un desplome muy dramático. Lo vimos acá en la bolsa chilena, la TAM también cayendo muy fuerte. 16%, Delta más de un 20%. Claro. Entonces, obviamente que ellos son los que ven el impacto más directo porque es inmediato el cierre de fronteras y de viajes. Ahora, esto sin duda va a ir trasladándose al resto de la economía porque todas las empresas van a ir paralizándose de una u otra manera. Y probablemente nosotros tuvimos un simulacro similar hace pocos meses atrás que fue en Chile, que lamentablemente tuvimos un mes y medio paralizado. Y nos dimos cuenta cómo fue el impacto económico. Fueron caídas en el mes de octubre y noviembre del 3% en la actividad. Es muy fuerte el impacto de una paralización. Y eso ya no solamente lo vivió Chile, sino que ahora lo está viviendo el mundo. Y esa es la preocupación. ¿Hasta qué nivel va a llegar esta caída en el crecimiento? Ahora, desde la Reserva Federal, tú dices bien, se hace una intervención, pero, por ejemplo, expresidentes del Banco Central, como por ejemplo Rodrigo Vergara, dice, a ver, ojo, porque se vienen tiempos difíciles. Muchos habían pensado que ya habían pasado y este era el momento del repunte, ¿verdad? Sí. La proyección en ese sentido y cómo se prepara frente a un escenario complejo cuando veníamos de uno y cuando no sabemos de nuevo, la incertidumbre de cómo va a evolucionar, hasta cuándo va a durar.
nos dejan simplemente con puras preguntas. Sí, absolutamente. Y de hecho, bueno, ojalá uno se equivoque. Yo creo que los más pesimistas que fuimos por ahí por octubre, noviembre, teníamos perspectivas de que el crecimiento en Chile fuera muy malo, muy negativo. Y vimos las cifras de diciembre y enero que fueron bastante mejores de lo que todos anticipaban. Y también en cuanto al empleo, que muchos anticipaban, y yo también creía que íbamos a tener tasa de desempleo mayor al 10%, no se ha estado dando esa situación y por lo tanto, ojalá ahora también tengamos sorpresas. Pero todo indica que la actividad en Chile va a seguir muy afectada porque los primeros impactos que tuvimos fue toda nuestra relación comercial con China, en donde se paralizó muchas exportaciones, importaciones, y ahora viene ya todo el efecto hacia el resto de la región. Entonces vamos a tener ya muy probablemente fines del primer trimestre, inicios del segundo trimestre muy malos, pero claro, probablemente lo más difícil de anticipar y que es la gran pregunta, hasta cuánto tiempo se va a demorar esto en controlar y que realmente haya un impulso en la economía. Porque también hay que tener en cuenta que con experiencias pasadas, con los otros coronavirus que hemos conocido en los últimos años, también hay un freno en la economía, pero después también hay un repunte muy significativo. Entonces, eso es lo que no se sabe. Y eso va a ocurrir. El tema es cuándo. Puede ser en un mes más, como puede ser en 3 meses más. Mientras tanto, esperamos que el presidente dé a conocer ciertas medidas durante el fin de semana, durante la jornada de mañana, de hecho. ¿Qué se debería hacer para tratar de, sobre todo, ayudar al sector turismo, ya lo decíamos, a todo lo que tiene que ver con la movilidad y a las pymes? En definitiva, las pequeñas y medianas empresas son las que más sufren de estos remesones porque no tienen una base sustentable lo suficiente para salir adelante y poder aguantar el remesón o la ola. Sí, el gran problema que tenemos hoy en día que ya se habían dado a conocer muchos impulsos económicos y mucho apoyo a la pequeña y mediana empresa, en donde ya nos hemos visto afectados mucho más en los meses anteriores por la situación delicada que hemos vivido acá en Chile en términos económicos, y ahora todavía en cierta medida no nos ha afectado directamente toda esta situación, que eso no estamos anticipando lo que ha ocurrido en otros países y por lo tanto sería esperable que la actividad también se frenara por el cierre de los colegios y un montón de otras actividades. Ante eso, obviamente que se deberían tomar medidas, pero hoy día también la billetera no aguanta muchas más medidas o mucho mayor impulso económico por todo lo que ya nos veníamos gastando en los meses previos. Entonces, hoy en día es una situación externa que nos está afectando y yo la única señal de esperanza o más bien lo único que nos podemos apoyar en este minuto es lo que está pasando, que es un buen indicador siempre, con el precio del cobre. El precio del cobre cayó antes que los mercados porque el precio del cobre depende mucho de la actividad económica china y China fue el que primero se frenó. Y el cobre, a pesar de todo, se ha tendido a mantener más o menos estable en torno a los $2.50. Y eso para nosotros yo creo que es en algo en lo cual nos podemos apoyar y puede sostener un poco la actividad. A ver, pero estoy errada cuando digo que en el último tiempo hubo una caída del 3% en el precio del cobre acumulado del 12%, con lo cual uno dice, sí, dentro de todo no ha sido tan volátil, pero en definitiva no está al alza. Y con los grandes... Y literalmente con los grandes comerciantes que nosotros tenemos, en este caso China, con los quienes hacemos intercambio, están enfermos, es más complejo aún. Sí, sí, sin duda, pero a lo que voy es que el cobre siempre es un buen indicador y si es que la situación en China particularmente y a nivel global estuviera mucho peor, el cobre sin duda estaría mucho más abajo. Entonces eso es una cierta señal de esperanza en lo cual nos podemos apoyar. Pero claro, igual la actividad se va a ver afectada, pero nosotros como economía seguimos dependiendo mucho de la industria minera, de las exportaciones de cobre y por eso en cierta medida hoy día, incluso con lo que ha pasado las últimas semanas, está siendo también hasta incluso beneficioso el hecho de que, por ejemplo, el precio del petróleo se haya desplomado. Nosotros somos un país absolutamente importador de petróleo y, por lo tanto, el que haya caído un 30% en pocos días, eso en términos de intercambio comercial es muy bueno. Y eso puede hacer bajar los precios también y dar ciertos márgenes de maniobra para el Banco Central también en el futuro. Bueno, justamente en el petróleo, con esta caída de la cual tú hablabas, con las conversaciones entre Rusia y Arabia Saudita, que están también congeladas o sin mayor avance, hay expertos y analistas internacionales que dicen, bueno, vamos a terminar nadando en crudo con una paralización parcial de lo que es la industria china, que también ha llevado a que el consumo sea mucho menor, las líneas aéreas que también reducen su cantidad de vuelos, se lleva a una caída, pero que de alguna forma generalmente traen un coletazo. En el inmediato sí, podemos tener un MEPU que nos ayude a regular mejor los precios, pero en el largo plazo... Claro, sin duda que el precio del petróleo esté tan bajo es porque no hay demanda y eso es lo que deteriora su precio. Pero también hay que tener en cuenta que comenzó una nueva guerra entre Arabia Saudita y Rusia
por bajar precisamente los precios. Y también, nuevamente, es un shock de corto plazo y no se sabe hasta cuándo puede durar. Lo que se está analizando en estos momentos es que son dos economías muy dependientes del precio del crudo y no pueden mantener esta guerra por más allá de este año, y por lo tanto es algo en cierta medida puntual. Pero yo te diría que la suma y resta es algo muy positivo para nosotros y en cierta medida compensa un poco todo el deterioro que hemos visto en el último tiempo. De hecho, relacionado nuevamente a lo que puede hacer el Banco Central. Estamos hoy día en una situación difícil en Chile porque tenemos bajo crecimiento y tenemos altos precios. Entonces, en esas condiciones el Banco Central no puede hacer mucho, pero si los precios empiezan a aflojar, podría, y es lo más esperable, que el Banco Central baje las tasas de interés y eso impulse la economía. Ahora, en The Economist, en el semanario británico, hay un artículo que dice que cómo reaccione Chile y cómo pueda salir adelante, que es lo que se espera, va a ser un ejemplo para toda la región, lo que nos pone aún más presión de ser el hermano que tiene que sacar la cara por el resto de la familia, digamos, en todo el Cono Sur. Sí. ¿Cuáles son las acciones concretas que se deberían tomar para poder salir victoriosos de esto? Uf, qué pregunta más difícil. Yo creo que todo el proceso que estamos viendo en Chile en el último tiempo tiene consecuencias muy negativas en el crecimiento, vandalismo, pero también puede ser una gran oportunidad para que realmente Chile se pegue ese salto y precisamente sea el hermano mayor de la región que siga siendo el ejemplo y que se vuelva a sacar buenas notas en el colegio. Ese sería el ideal. Ahora, para eso tenemos que llevar adelante este proceso de reformas y de cambio en la Constitución que nos lleve realmente a pegarnos un salto. Y probablemente, si sale todo bien, que esperemos que así sea, puede ser una oportunidad. Pero, como todos han dicho, y es evidente, vamos a tener un buen tiempo en donde lo vamos a pasar mal porque va a seguir existiendo incertidumbre. Entonces, hasta que no sepamos con qué nos vamos a quedar para los próximos 10, 20 años, sin duda que va a ser un freno e incertidumbre adicional a la economía nuestra. Y eso es lo que estamos viviendo. Sergio, en este escenario, muchos dicen que cualquier escenario de conflicto genera cambio y ese cambio puede ser positivo, que no hay que mirar todo a la baja en terminología económica. ¿Quiénes ganan? Con la situación que estamos viviendo hoy día en los mercados. Con la situación que estamos viviendo hoy de los mercados y con las posibilidades que se ven de ahora en adelante. En una proyección, pensemos en el mediano y corto plazo. Sí. Todo tiende a moderarse, todo tiende a reequilibrarse y por lo tanto el hecho de que un mercado como el chileno o los mercados mundiales hoy día se estén desplomando no quiere decir que la economía se va a destruir y bajamos la cortina, que era un poco lo que en algún momento se pensaba el 2008, que vivimos una crisis muy compleja y que vivimos días de pánico similar a lo que estamos viendo ahora. Todo se reequilibra, las empresas por ende caen y tienen pérdidas, no ganan dinero por un periodo de tiempo y por lo tanto ahí vienen las oportunidades de quien eventualmente con liquidez, con ahorros, pueden comprar, hacer inversiones que tienen su riesgo, que tienen obviamente es una apuesta importante en momentos como el actual, pero sin duda que eso puede beneficiar a ciertas personas que tengan esa posibilidad. Y también mirando desde el punto de vista positivo lo que ha pasado en los últimos días, también relacionado a los mercados y cómo nos afecta a todos los chilenos, es que esto tiene una consecuencia directa en los fondos de pensiones, por ejemplo, que sin duda los fondos más arriesgados, A, B, están teniendo caídas en estos días, pero hay que hacer una distinción. Las caídas que vimos el año 2008, que fueron muy criticadas en su momento porque los mercados se desplomaron, fueron muy violentas, fueron muy dramáticas, pero se recuperaron posteriormente, pero esas caídas fueron mucho más grandes de las que podríamos ver ahora. ¿Y por qué? Porque hay un aspecto técnico ahí en donde el dólar hoy día, a diferencia del 2008, está compensando las caídas que pueda tener el mercado y por ende los últimos días la caída que hemos visto en los fondos de pensiones ha sido de un 10% cuando los mercados han estado cayendo un 30 o un 40%. Entonces la verdad que es bastante menor el impacto y por lo tanto estamos en cierta medida desde ese punto de vista mejor preparados a lo que fue el año 2008. Bueno, esperemos que así sea, que salgamos adelante y te queremos agradecer mucho que hayas venido a conversar con nosotros. Muchas gracias. Muy buenos días. Igual.